Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo. Un poquito hoy vamos a estar aquí en los famosísimos estudios Close to the Edge. Otro poquito no vamos a estar ahí, ya van a ver dónde vamos a estar. Probablemente en el lugar más parecido de toda la Argentina a algún escenario que el maestro Abbas Kiarostami podría haber filmado una película. La similitud entre esa geografía en la que vamos a estar y algunas de las películas de Kiarostami donde transcurren realmente tienen una suerte de misteriosa coincidencia de espacios que son no solamente distantes, sino que obedecen a otras geografías y sin embargo están esas similitudes. Dicho de otra forma, vamos a hablar en el día de esta emisión de una obra maestra llamada El sabor de las cerezas, película de 1997 del gran Abbas Kiarostami. Junto con eso vamos a hablar de una película de fines de los 50, una película libanesa que se puede ver en la actualidad y que ha sido restaurado hace unos 2 años. Es una película magnífica, de esos films que son muy pocos vistos, muy poco conocidos y que cada tanto es bueno dar a conocer, o al menos decir, miren, está esta película para ver. Ese film se llama ¿A dónde? Es un film de George Nasser, que fue uno de los pilares del cine en Líbano. Solamente hizo 3 películas, pero su figura fue sustantiva. Así que vamos a estar en universos muy distantes, muy extraños, lejanos de nuestras preocupaciones diarias, de la relación que tenemos en la actualidad con el cine. Cada tanto desviarse de este camino es más que saludable, casi le diría es políticamente necesario. Así empieza el cinematógrafo. حرام حرام ما تعد العصافير تخبر امي. ماشي معي الحقيني. شو بك يا امال؟ شو في يا سعيد؟ ما في شي. فريد شو عم تعمل؟ نبهتك ما تلعب بالعصافير. نزل او خبر ابوك. وانت يا سعيد خذ الزوادي لبيك وياك تنتهي على الطريق. ¿A dónde? La película de George Nasser es una de las películas más hermosas de fines de los 50 y no solamente del Líbano, en general. Es una película de una delicadeza, de una simplicidad y a la vez de una secreta complejidad, porque es una película mucho más compleja de lo que en un principio parece. Lógicamente tiene algo que uno podría, y además por la época, de asociar con el neorrealismo. Hay niños, los personajes parecieran salidos del territorio en el que estamos en una zona rural del Líbano. Y lo que vemos es justamente la característica, acaso principal, que tenga la vida en el campo.
que tiene que ver con una forma de entender el mundo a través de ciclos. En la vida del campo hay una propensión a la repetición y a la circularidad. La película arranca con este sentimiento, que es un sentimiento por un lado benevolente, porque uno puede predecir, saber cómo moverse en el tiempo, qué se puede esperar. A veces se puede tener menos o menos suerte respecto a una cosecha, pero en principio hay una tierra, y si hay una tierra hay frutos, y de esos frutos se puede vivir. Es una vida ardua, dura, al menos en la película es un poco esa beta la que se muestra, pero es una vida que también tiene sus recompensas. Frente a una unidad familiar que es un padre, la madre y sus dos hijos, en un primer momento pequeños, el padre entiende que a pesar de ser él el dueño de sus tierras, entiende que tienen que progresar y que para esto no hay posibilidad alguna que su país, en ese momento Líbano, pueda brindarle algún tipo de posibilidad de evolucionar en un sentido económico y social. Y dado que en ese momento hay como una suerte de ímpetu colectivo, que ni siquiera se trata de irse a Beirut, sino directamente a otros países, migrar, la elección de la inmigración nos puede resultar cercana. Estamos a fines de los 50, la elección es Brasil. Eso nunca se ve, vemos la partida cuando se va y toma el barco, es un momento muy conmovedor, la forma en que está filmada, justamente ahí hay un aprovechamiento de una doble inscripción. Claramente se trata de una apuesta de ficción, pero también está aprovechando una situación que efectivamente en ese tiempo el hecho de partir hacia otras tierras muy lejanas, era parte no solamente de un imaginario utópico, sino una praxis sentida como una solución a una vida sin grandes posibilidades de crecimiento. Entonces la película arranca con esto. Y a partir de ahí vemos las tareas cotidianas en la tierra en la que se trabaja, donde los dos hijos, al principio son niños, y la hija de una vecina que suele estar con ellos, van simplemente ayudando a una madre que vive una suerte de gran vida sacrificial. Todo por sus hijos, todo por esas tierras. Del padre, poco a poco se sabrá poco y nada. Pasa una década, pasa una segunda década, y en algún momento este hombre volverá del Brasil. No vamos a decir cómo le fue, qué pasó, qué sucedió. Por lo pronto sí lo que la película expone de inmediato es la absoluta desconexión del padre con sus hijos y con su esposa. Lo que vemos entonces es, antes del regreso, esas décadas, y vamos viendo distintos momentos de la vida de los dos chicos, Faid y Said, que van creciendo. Uno de ellos va a sentir más que amistad respecto de la vecina que va a crecer, van a casarse. El momento en el que se filma el casamiento es hermoso por el despliegue no solamente de los rituales, sino también de las costumbres que conlleva la unión de dos personas. Es un momento bellísimo de la película. Mientras que eso sucede, el otro hermano, el pequeño, tiene ganas, tiene deseos de seguir los caminos de su padre. Por momentos cree que su padre le ha ido extraordinariamente bien en ese país tan lejano en Sudamérica que es Brasil. Mientras algunos amigos van preparando el viaje, y primero que nada hay que tener un pasaporte. Esto es la historia de la película. Lo que es extraordinario es cómo está contada. Lo que es extraordinario es la percepción de los vínculos. La percepción de los vínculos y la percepción de los vínculos que tienen estos hombres y mujeres con el paisaje. Hay una relación entre paisaje e identidad o subjetividad, si se quiere, que el film establece constantemente. Hay un lugar donde suelen ir, un paraje, donde hay un horizonte ilimitado, en el que muchas veces allí van a buscar reparo, si se quiere, espiritual. La película también tiene momentos muy misteriosos, de
una cierta poesía inesperada. Hay una escena muy rara que transcurre en un bar, están uno de los hermanos hablando con un amigo preparando el viaje, llega alguien en un auto y en ese momento hay un hombre que está diciendo una poesía. Tiene estos momentos de absoluta libertad narrativa en medio de un relato que es bastante tradicional, o al menos sigue los lineamientos de cualquier retórica neorrealista de la década del 50. La película es por momentos realmente conmovedora. Cada personaje tiene su impronta, su singularidad, su sensibilidad, y Nazar en este sentido es muy hábil en poder comprimir en menos de 1 hora y 10 minutos 30 años, más de 20 años de tiempo de vida que han pasado entre la partida del padre y el regreso del padre. ¿Qué sucede? Bueno, eso parece que ver la película, pero son esas películas que nos recuerdan una posibilidad del cine, algo que a veces lo pudimos ver en el cine de Satyajit Ray, que lo pudimos ver en alguna que otra película soviética sobre niños, también en un film notable como puede ser El espíritu de la colmena. Esa es un poco, o Ladrón de bicicletas, desde ya, pero va por otro lado. Pero este es un poco el espíritu de la película. Es un tipo de cine que yo diría, no solamente porque el neorrealismo hace un largo tiempo que fue moda, fue tendencia, fue una estética consolidada, sino más bien que hace mucho tiempo que el cine ha abandonado su voluntad de prestar atención a vidas muy sencillas, a formas de vida quizás que no son las que están en el centro de una discusión social, y que muchas veces en esos episodios no marginales, pero esos episodios que están por fuera del interés general, se puede llegar a restituir una intuición de una forma de vida o una forma de vivir el mundo, la vida, los vínculos, que no dejan de ser dolorosos, pero que al menos ponen en evidencia que la forma de vida en la que la mayor parte de todos nosotros estamos constantemente viviendo no es la única forma. Película notable, hermosa, verdaderamente hermosa. ¿A dónde? Así se llama el film de Georges Nasser.
El sabor de la cereza es una película que transcurre literalmente en donde estoy yo en este momento, en un automóvil. El protagonista suele simplemente manejar y va en búsqueda de alguien que pueda cerciorarse que en el momento en el que él ha dejado de existir, alguien literalmente pueda simplemente taparlo en un foso que él ya ha hecho, simplemente alguien para que esté allí, sea el testigo de eso, le va a dar un dinero, bastante dinero, y eso es todo. La película lo que hace es mostrar a este personaje misterioso, no hay razones, eso es muy interesante, no se sabe por qué este hombre ha decidido quitarse la vida. Tiene la determinación, tiene su fundamento, en tanto la idea de matarse, pero no explica las razones por las cuales ha tomado la decisión de quitarse la vida. Lo que va a suceder es que a medida que va encontrándose con distintos hombres que interactúan con él y que en algún momento determinado acceden a una conversación en la que él le puede justamente decir que le está pidiendo ser el testigo de su propia muerte, en tanto que en algún momento a la mañana puedan ir a ver al lugar donde él en la noche reposará después de tomar un conjunto de barbitúricos y morir. En una primera ocasión se trata de un militar, después de un estudiante de teología, posteriormente de un hombre de ciencias. Es decir, hay distintos momentos, distintas formas de razonamiento, pero siempre se trata de lo mismo, que estos personajes que interactúan les den, en principio, le dan razones para no llevar adelante esta empresa existencial. Esto es muy parecido al momento en el que estamos, en tanto que hay algo increíble en el cine de Kiarostami que está circunscripto a la modalidad del diálogo. Los diálogos en Kiarostami tienden en general a ser como dialécticos, como si fuera un zigzag en la montaña, en el lugar donde estamos ahora, literalmente. El diálogo, nadie tiene una razón final. La razón se presta, va de un lado hacia el otro en el diálogo, como en un camino en zigzag. Y esto es un poco la estructura interna de la película, pero también la estructura externa, como nosotros ahora que vamos en zigzag, en una ruta bastante similar a las afueras de Teherán. Hay algo que también es extraordinario en el film, que es la forma de encuadrar, a veces no solo en el auto, hay momentos muy particulares, un momento donde el personaje va al departamento, hay una forma de filmar el departamento desde afuera, en donde se insiste todo el tiempo. Esa escena del departamento remite al no trespassing, al no pasarás, prohibido pasar del ciudadano. Hay una zona donde nunca se accede. Y no es cualquier tema, porque la película está filmando, o en todo caso se hace cargo, y ha sido inspirada en un aforismo de Cioran, del filósofo rumano, en realidad se dice Cioran, donde la idea de Cioran o Cioran es que no hay una obligatoriedad de vivir. Hay que pensar que Cioran escribió libros como La tentación de existir, del inconveniente de haber nacido, Breviario de podredumbre, de la cima de la desesperación. Bueno, es lógico que haya puesto en duda la necesidad de existir. Pero, más allá de esto, el momento en el que eventualmente alguien confronta con su propia muerte es un momento de radical, pero absolutamente radical soledad. Y esos momentos de radical soledad en la película se filma literalmente en un momento crucial, que es el momento en el que él ya está esperando por morir, y lo que hace ahí Kiarostami en relación del fuera de campo, es decir, algo que apenas se ve, que a veces la luna ilumina el rostro del personaje, y es el momento entonces donde se da esta dialéctica entre ver y no ver, y que allí habrá quizás ese hombre de ver por última vez
por última vez la noche y su lugar en el mundo. Es un momento de una intensidad, pero una intensidad que toda la película llega hacia ahí sin demostrar que ese momento es intenso. Es intenso porque se pone en juego cómo filmar lo infilmable, que es literalmente la muerte. La película también trabaja sobre una obsesión de Kiarostami muy característica de ese tiempo, que está relacionada con la interacción de clases. Kiarostami en ese momento, sobre todo las películas que van de la trilogía Cocker hasta llegar al Viento nos llevará, siempre existe la interacción entre un hombre que es una suerte de extensión de sí, es decir, alguien que pertenece a una clase media acomodada, que tiene cultura, que tiene acceso a la cultura y que en líneas generales está relacionado con la cultura, como en este caso, en este hombre no sabemos mucho a qué se dedica, pero podemos estimarlo. Y hay siempre, con quienes interactúa, también hay una preocupación por parte de Kiarostami de una situación de asimetría de clases. Entonces, otro de esos elementos que tiene la película, más allá que su enigma central, es esta desobediencia a un imperativo que desde pero muy niños se nos enseña que la vida es de carácter obligatoria. Y lo que hace la película, El sabor de las cerezas, que es buscar en última instancia nuevas preguntas para saber si eventualmente la respuesta a esa inquietud o a esa clarividencia inicial desde nuestra infancia es cierto o no. Esto es un poco lo que filma Kiarostami de un modo notable en una película que es una obra maestra absoluta del cine, no solamente de Irán, sino del cine contemporáneo, en El sabor de las cerezas, que el título remite a una de las razones que le da un personaje a este hombre que quiere quitarse la vida, que si deja de vivir, deja de existir, no podrá justamente verificar los placeres que pueden estar simplemente en una cereza. El sabor de la cereza, Abbas Kiarostami. Corte. ¿Cuánto duró? ¿Bien? Sí, buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos. Estábamos viendo un fragmento extraordinario de El sabor de la cereza, una película que acá se estrenó en su momento, fue materia de controversias, pero fue una película que llevó estamos hablando de más de 6 dígitos de número de personas, no me acuerdo la cantidad, pero eran, pasaban los 100.000, hoy sería impensable. Es una película interesante de volver a ver, por su absoluta modernidad, por su pertinencia existencial y porque Abbas Kiarostami es uno de los grandes cineastas de toda la historia del cine. Hasta aquí con el cinematógrafo, el cine en la tele, y nos vemos la semana que viene, como siempre, acá.